Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Amigo que visitas esta página, este canal, el Señor Jesucristo te ama y te quiere salvar. Quiero tocar el tema en este video de Juan 1:1 y vamos a hacer un análisis desde el griego. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice: en archei en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Bueno, quiero que centremos la atención en esta última parte del versículo, que es la tercera proposición o tercera cláusula de Juan 1:1, que dice kai theos en hologos. Gramaticalmente está conformada por una conjunción copulativa. Tenemos el sustantivo theos en el caso nominativo, género masculino y número singular. Tenemos el verbo copulativo eimi, ser o estar, funcionando en el tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo y la voz activa, tercera persona singular. Y tenemos el artículo definido funcionando en el caso nominativo, género masculino, número singular. Y tenemos el sustantivo logos funcionando en el caso nominativo, género masculino, número singular. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Quiero tocar este tema y vamos a refutar en este video. Voy a mostrarle una traducción, esta que es la traducción de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová traducen desde el griego Juan 1:1 de la siguiente manera: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí tenemos la última cláusula, que es la que estoy subrayando aquí en rojo, la que leímos ahorita en griego, que era kai theos en hologos. Ahí lo traducen como y la palabra era un Dios. Bueno, al hablar con los testigos de Jehová, si usted les pregunta el por qué traducen la expresión theos como un Dios y no como Dios con D mayúscula, ellos inmediatamente apelan a la regla gramatical del artículo definido y del artículo indefinido, que dice que normalmente, volvamos a el texto en griego, normalmente un artículo, un sustantivo debe ir acompañado de su artículo definido, como tenemos ahí de ejemplo hologos. Es un sustantivo que va acompañado del artículo definido. Según el griego, si un sustantivo no va acompañado de un artículo definido, entonces por lógica los griegos entendían que iba acompañado con un artículo indefinido. Esta es una regla la cual ellos tratan de aplicar normalmente, pero vemos que esto solamente es una parte de la verdad y no la verdad totalmente. ¿Por qué? Porque hay unos casos especiales en los cuales no se aplica esta regla, y es uno de los casos especiales que tenemos en Juan 1:1. Aquí tenemos un predicado nominal. ¿Qué es un predicado nominal? Un predicado nominal es una expresión que va generalmente acompañando a un sujeto. Aquí tenemos el sujeto, que es hologos, lo reconocemos por el artículo definido, y tenemos la expresión theos, que estaría funcionando en este lugar como predicado nominal. El predicado nominal entendemos que son dos sustantivos
perdón, es un sustantivo que está funcionando en el caso nominativo, pero que va unido por medio de un verbo copulativo, como lo es eimi, que es el verbo ser o estar, y nos está indicando un atributo o una cualidad del sujeto, que es el que se está mencionando aquí, que es hologos. Aquí tenemos el sustantivo que está en el caso nominativo y tenemos el predicado nominal, que es seos. Por eso normalmente los traductores tenemos que los traductores normalmente han traducido como y la palabra era Dios, ¿sí? O y el verbo era Dios, porque seos, el sustantivo seos en la tercera cláusula está funcionando como predicado nominal, ¿sí? Estos son unos casos que son excepciones en cuanto a la regla del artículo indefinido. Por eso tenemos que la traducción correcta es y la palabra, que aquí tenemos la conjunción copulativa, y tenemos el sujeto, que es hologos, y la palabra, y aquí tenemos el verbo copulativo, ser o estar, en el pretérito imperfecto, era Dios. Tenemos que el predicado nominal es algo especial, dado que es un sustantivo que está funcionando como, por decirlo así, como un adjetivo, como una cualidad del sujeto, pero se le llama predicado nominal porque es un sustantivo que también está funcionando en el caso nominativo, igual que el sujeto. Por eso muchos a veces se confunden en estas expresiones de estos predicados nominales, porque generalmente sería un adjetivo el que estaría dando una cualidad o calificando al sustantivo, pero aquí vemos que es un mismo sustantivo que está calificando a otro sustantivo que está funcionando como sujetos, que es hologos, el sujeto de la oración. Y nos da la claridad para entender que es el verbo copulativo, que nos da a entender que es un predicado nominal. Seos es un predicado nominal, aquí lo tenemos. Por tanto, la traducción correcta, nuevamente aclaro, es y la palabra era Dios, con D mayúscula, ¿sí? Por tanto, la traducción de los testigos de Jehová, con todo el respeto que se merecen, está un poco alterada, ¿sí? Esto es para los que entienden un poco. Bueno, de pronto algún amigo testigo de Jehová verá el video y dirá, no, pues de pronto el que hizo el video es un neófito, no sabe absolutamente nada. Bueno, quiero mostrarles, según la regla de interpretación de los testigos de Jehová, que están completamente errados en este sentido. ¿Por qué? Vamos a analizar algunos textos donde ellos, sabiendo cuál es la regla del artículo indefinido, y ellos no la aplican, sino que la aplican convenientemente solamente a Juan 1.1, y en los otros textos no la aplican convenientemente. Bueno, tenemos en Juan 1.6, que lo traduce la Biblia de los testigos de Jehová, aquí la tenemos. Dice, se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Bueno, aquí tenemos Dios con D mayúscula, ¿verdad? Su nombre era Juan. Ahora vamos a analizarlo como está en el griego. Vamos a analizarlo acá. Miremos, egeneto anthropos apestalmenos parateu. Aquí tenemos
el sustantivo seos funcionando en el caso genitivo masculino singular. Entonces, vemos que aquí seos no está acompañado del artículo definido. Si usted lo puede analizar, usted se da cuenta en todo el texto, theos no está acompañado del artículo definido. Entonces, si ellos quieren aplicar esa regla del artículo indefinido a Juan 1.1 como lo tenemos acá, ¿por qué no la aplican a Juan 1.6 también como la tenemos acá? Y su traducción tendría que decir: hubo un hombre enviado de un Dios con D minúscula. ¿Sí? ¿Verdad? Porque es conveniente la traducción. Bueno, de pronto algún amigo testigo de Jehová que llegue a ver el video dirá: no, pero es que eso no se repite, es que solamente es un solo texto. Bueno, para seguir analizando, vamos a analizar otro texto, Romanos 9.5, y vamos a analizarlo primero en la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice: ¿a quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes provino el Cristo según la carne? Bueno, aquí tenemos Dios con mayúscula, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Ahora vamos a analizarlo en el griego. En el griego tenemos que dice: hon oi pateres que ex on ho Christos tokata sarka hoon epipanton theos eulogetos istus aionas. Amén. Aquí tenemos la expresión Seos, que es Dios, en mayúscula como lo traducen los testigos de Jehová en su Biblia. Pero vemos que aquí Seos no está acompañado de artículo definido. Por tanto, según la regla que ellos aplican a Juan 1.1, tendría que ser un Dios con D minúscula aquí en Romanos 9.5. Un Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? El cual es Dios sobre todo. Pero entonces aquí, siguiendo la norma de interpretación, la norma gramatical de traducción de los testigos de Jehová, aquí no tendría que decir Dios con D mayúscula, sino un Dios con D minúscula, según su misma traducción. Bueno, vamos a analizar, son bastantes los ejemplos, pero solamente he tomado estos que son muy dicientes. Vamos a analizar primera de Juan 5.20 en la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice: pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero, y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios, aquí lo tenemos, Dios con D mayúscula, verdadero y vida eterna. Ahora vamos a analizarlo como está en el griego. En el griego dice: hoidamen de hoti hojuyos tu theu eikei ke dedoken gemin dianoyan hina ginos comenton aletinon que esmen ento aletino ento huyo autu Jesu Cristo hutos estin ho aletinos theos. Aquí tenemos la expresión theos nuevamente, usted la puede analizar ahí. Ahí la tenemos, ahí estamos mirando que verdaderamente y efectivamente es la expresión theos como la tengo ahí, y vemos que no está acompañado de ningún artículo definido. Si usted puede analizar, no hay artículo definido precediendo el sustantivo theos, pero ellos lo traducen como Dios con D mayúscula. Aquí lo tenemos. Nuevamente voy a mostrarles Romanos 9.5 para ver que la traducción de Juan 1.1 es una traducción conveniente y no conforme a como ellos mismos pretenden hacer ver la traducción, sino que es una traducción conveniente. Aquí traducen Dios con D mayúscula, y también en Juan 1.6 vemos Dios
con D mayúscula. Aquí lo tenemos. Y en estos tres versículos que les he mostrado, Juan 1:6, Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20, claro que abundan los ejemplos, solamente he tomado estos tres como testigos, guiándome por la misma declaración de la palabra de Dios. Cualquier acusación debe ser puesta ante tres testigos. Pongo tres versículos como testigos ante esta acusación de la falsedad de la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová, los cuales han traducido en Juan 1:1, aquí lo tenemos, como y la palabra era un Dios, aplicando una regla, la cual convenientemente la quieren aplicar en la tercera cláusula de Juan 1:1 para decir que Jesús era un Dios chiquito, un Dios pequeño, entre comillas, para ellos. Jesús es un Dios similar al diablo, porque el diablo también es un Dios con D minúscula, un Dios chiquito, un Dios entre muchos dioses. Cualquier Dios puede ser un Dios desconocido, porque eso es lo que el artículo indefinido da a entender, un Dios desconocido, un Dios cualquiera, un Dios sin sentido, un Dios desconocido, un Dios que no sirve para absolutamente nada. Así lo traduce la Biblia de los testigos de Jehová. Nuevamente repito los versículos, Juan 1:6, Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20. donde ellos traducen Dios con D mayúscula, pero no aplican la misma regla gramatical que para ellos es infalible para decir que Jesús es un Dios con D minúscula, pero aquí vemos que esa traducción es simplemente una adulteración, una traducción conveniente a su doctrina y no conforme a la escritura ni a los textos originales en el idioma griego antiguo en que fue escrita la palabra de Dios, pues ellos han alterado no solamente Juan 1:1, sino una gran variedad de textos para que su doctrina no tenga algún problema con lo que ellos enseñan, para que la Biblia diga lo que ellos quieren enseñar. Y eso es completamente una aberración. Entonces, nosotros sí estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios con D mayúscula y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si este video te ha gustado, estimado amigo, hermano, si esta enseñanza te ha servido para entender un poco más acerca de la palabra de Dios, te pido me ayudes a seguir expandiendo este mensaje, te suscribas al canal, compartas este video con los hermanos, con los amigos y con todas aquellas personas que están engañadas en estas sectas como lo son los mal llamados testigos de Jehová, porque ellos no son testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová somos los pentecostales del nombre de Jesús, porque nosotros confesamos que Jehová, el único Dios verdadero, se manifestó en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Ese único Dios verdadero, que es Jehová, se hizo hombre y en esta tierra fue conocido como Jesús el Señor. Y a ese adoramos, a ese el único Dios verdadero, que es Jesucristo. Dios te bendiga. Paz de Cristo.